Hola, bienvenidos. Hoy quería presentarles el tercer tomo de la saga que estoy escribiendo sobre la ciencia de las letras árabes. Me han preguntado en muchas ocasiones qué significa esto de la Kabbalah árabe, porque no la conocen. Ciertamente nadie la conoce, yo mismo la he elaborado. Fue muy poco tiempo después de haber descubierto el Abjad, luego de que se me abriera una puerta de comprensión, que descubrí una manera de pensar tridimensionalmente con las letras árabes. Yo soy de profesión escultor, es decir que no se me hace difícil, a consecuencia de mi entrenamiento de tantas décadas de estar en esto, de pensar en tres dimensiones. Y rápidamente me di cuenta que esa leyenda que estaba dando vueltas acerca de una cábala de 8, que es citada en algunos libros, tenía completo sentido en mis investigaciones y rápidamente descubrí a qué se estaba refiriendo. Alhamdulillah. Fue así que elaboré un sistema cabalístico basado en los más profundos símbolos del Islam. Y el más relevante de todos ellos está basado en una figura tridimensional, el cubo, la Kaaba. Y precisamente este sistema permite ordenar las letras que componen a una palabra de tal manera que se generan fuerzas emergentes entre las letras de la palabra, las cuales dan origen a una segunda palabra. Y esta segunda palabra, que es la resultante de la transformación de la primera, en conjunto con la primera palabra, emerge una tercera fuerza. Es así que en el curso del desarrollo de transformación tenemos un primer elemento que es la palabra origen, que es repartida, ¿sí?, descompuesta en tres fuerzas, que son porque todas las palabras árabes son trilíteras, en tres fuerzas, las cuales a su vez generan fuerzas resultantes que generan respectivamente otros tres puntos. Ya con esto vamos 7 puntos. Y esos 3 puntos en conjunto confluyen en una fuerza resultante que es el octavo punto. Y entre el octavo y el primer punto se genera, porque ambos son dependientes uno de otro, están relacionados, se genera la novena fuerza. Esos puntos, esos 9 puntos, representan los puntos de un cubo, que son los 8 vértices que posee el cubo y su centro. Y llamativamente, los enlaces que se podrían trazar, los vínculos entre los puntos, entre los nodos, los vínculos entre los nodos, ¿qué cantidad son? Son precisamente 28 nexos, que son la cantidad de letras que posee el alfabeto árabe. Es decir que estos vínculos, estos nexos, son fuerzas primordiales, que son las letras, que están circulando por el cubo para confluir en determinado momento en un punto y crear una fuerza resultante. Las letras árabes son los bloques, los elementos fundamentales que componen una palabra. Y esa palabra es un nombre.
Y al ser humano le ha sido dado el poder conocer tales nombres. Y esa es la función, el legado que dejo de este sistema, que es la Kabbalah árabe. Es realmente sorprendente porque no solamente pueden trabajar con palabras, como explico en el libro, sino que pueden trabajar con frases e incluso pueden llegar a trabajar con párrafos completos, mediante cierto método, el cual explico en detalle en todos sus pormenores. ¿Y todo esto para qué sirve? Es un sistema de contemplación. Lo que estamos viendo es la radiografía de las cosas, la esencia estructural que sostiene a todo lo existente, e incluso podemos llegar más allá, trascendiendo la existencia, y mirar hacia la eternidad, asomarnos hacia la eternidad, o al menos hacia aquello que nosotros, como seres humanos, estamos capacitados para entender como la eternidad, lo supremo, lo divino. Así que de esto trata este libro, que es único en su tipo y que seguramente servirá de inspiración para muchas personas. Espero que sea de utilidad para muchos en el paso de los tiempos que vienen. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo capítulo.